Hola, ¿qué tal amigos? ¿Alguna vez has escuchado de las estafas? ¿Qué crees? Pues también estas existen en las importaciones. Quédate porque ya te platico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este su podcast Soy Importador. Como ya lo escucharon, el sitio donde van a escuchar hablar de todo aquello que tiene que ver con las importaciones. Para ti que eres importador o para ti que quizás estás buscando un lugar donde puedas aprender esas cuestiones. Te platicaba de las estafas. Y bueno, caray, las estafas son una artimaña que ya tiene muchísimos años, si no es que siglos. Yo pensaría de manera quizá acertada, tú me dirás lo contrario, que las estafas existen desde que algún individuo tuvo razón de aprovechar una oportunidad para, sobre todo, a darse una ventaja respecto a otro individuo y obtener algo a cambio de un engaño, generalmente con el menor esfuerzo posible y quitándole al otro individuo la capacidad de recuperarlo. Hablando de las estafas, yo creo que todos nos acordamos desde años atrás, en mi muy particular caso, desde el inicio que tengo uso de razón al comenzar a utilizar las computadoras, pues o incluso los teléfonos. Recuerdo que en aquel entonces todos nos debemos de acordar quizá de el famoso llamada por celular o el mensaje de texto de has sido ganador de una Lobo, papá, o te ganaste una Cheyenne. ¿Y qué pasaba? Pues resultaba que si caías en el engaño, pues te invitaban para poderte dar tu boleto ganador a proporcionar los números de las famosas tarjetas de celular para recargarle el saldo a alguien que pues desafortunadamente estaba en la cárcel. Fueron evolucionando un tanto las estafas por correo electrónico, en las cuales alguien de algún lugar llamado el príncipe no sé qué, de algún reino de África, tenía mucho dinero y tenía que huir, pero necesitaba a alguien para poder depositarles una gran cantidad de efectivo porque tenía diamantes, etcétera, etcétera. Pues todo esto pasó y al final de cuentas, pues imagínense la cantidad de intentos que necesitan hacer los estafadores para lograr convencer a más de alguno que cae en el engaño y que desafortunadamente pues puede perder desde algunos cuantos miles de pesos o incluso hasta un patrimonio mucho mayor. Estafas muy sofisticadas, por supuesto, de hackers que de cierto modo secuestran tu computadora, la información que tienes ahí, a cambio de que te quiten el cifrado de tu disco duro, pues por supuesto con una módica cantidad de bastantito dinero, ¿no? Pero hoy venimos a hablar de las estafas en las importaciones. ¿Y cómo es que estas cuestiones han ocurrido? Pues bueno, es prácticamente muy sencillo. La realidad de las cosas es que el hoy por hoy, las bases de datos de los teléfonos, de nuestras tarjetas de crédito, de nuestros números de cuenta en cantidad innumerable de datos bancarios, son vendidas en mercados negros llamados dark webs, en el cual personas que tienen la capacidad de acceder a estas plataformas y tienen el dinero suficiente para invertir en una base de datos enorme, pues por supuesto que están dispuestos a adquirir estas bases de datos con la intención de darle un uso ilícito y pues desde luego recuperar su inversión para engañar a pues muchas personas haciendo estafas, ¿no? Recordando en el tema de las importaciones, una de las estafas más vistas en las importaciones, déjate tú que si el proveedor te envió tu dinero o le pagaste a un chino y no te mandó nada, no vamos a hablar de este tipo de estafas. Hoy vamos a hablar de una modalidad llamada phishing. ¿Y qué es el phishing? El phishing no es más que la suplantación de identidad. Es decir, alguien que se hace pasar por otra persona o empresa engañándote, diciéndote que quiere algo de ti o que tú tienes que hacer algo para recuperar la tranquilidad. En este caso, para las importaciones, el phishing se ha dado mucho para hacerse pasar por empresas o personal de la autoridad, ya sea aduanas o fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Te llega tal vez un
SMS a tu celular y te dicen que tu paquete tiene problemas, que por favor le des clic al siguiente enlace. Esa es una señal de alerta. El segundo es que quizá te pueda llegar un correo electrónico diciéndote que pues tienen un paquete retenido a tu nombre, o que hay un paquete con un valor, digamos, de $3,000 que contiene, no sé, vamos a pensar algunos iPhones, que bueno, para ya los nuevos modelos quizás sería nada más uno, ¿no? Pero a nadie le caería mal que te llegara un mensajito diciendo: tenemos un nuevo iPhone número 13, está tu nombre y solamente necesitamos alguna información para podértelo liberar. Bueno, pues yo creo que más de alguno caería en ese engaño, ¿no? Porque pues es una novedad en estos tiempos, y aparte pues el valor está bastante atractivo, ¿no? ¿Qué suele pasar? Bueno, ya te reitero: un mensaje de texto al celular, un correo electrónico, o incluso la nueva modalidad es que también hasta por WhatsApp te envían un mensaje haciéndose pasar, por ejemplo: somos de Aeroméxico Cargo, tenemos algo importante que decir relacionado con tu envío. Ah, caray. Entonces pues de repente tú sigues la conversación, y es donde estos cuates que están del otro lado de la niña se dan cuenta que a lo mejor, pues como todo pescador, pacientemente está esperando su presa, y que ya picó algún interesado. Pues ¿qué sucede? En ese momento pues te vas y te dejas llevar hasta el punto en el que terminas tal vez proporcionando mayor información tuya que no debiste haber pasado, o en el peor de los casos terminas cayendo en una estafa en la cual generalmente te van a pedir dinero. ¿Y qué es esto? Pues una de las maneras que te van a decir es: oye Ricardo, ¿sabes qué? Tenemos un paquete a tu nombre que tiene un valor de $2,000 y que es un iPhone 13, y necesitamos que inmediatamente te comuniques a este número para liberarlo a la brevedad posible. Pues yo de ingenuo voy, libero, y me dicen: únicamente necesita pagar los impuestos aduanales, que es el equivalente, no sé, por decir un ejemplo, que me pongan $100. Yo voy a decir con mucho gusto: para obtener un celular de más de $2,000, por supuesto que pago en este momento $100. Deposito, y resulta que ya me bloquearon el WhatsApp, ya no me contestan el correo, o que ese número ni siquiera existe. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la realidad de las cosas es que el famoso phishing ha llegado a niveles tan asombrosos de guardar una similitud en la colorimetría de la imagen corporativa de las empresas, que te la crees. Si ves un correo que viene un dominio muy parecido a DHL, a FedEx, a UPS, pues por supuesto que vas a caer en el engaño, ¿no? Y estas, déjame decirte que son, digamos, los engaños un poco más blandos, porque hay unos engaños o estafas todavía más duras. Recientemente tuvimos un caso muy particular en nuestra familia, que alguien recibió una llamada telefónica, de un tono quizá un poco más alto, diciéndole: oiga señor, es que soy de la aduana, necesitamos que urgentemente se comunique con el comandante porque tenemos un paquete a su nombre, y si no atiende rápido a esto, le vamos a meter un crédito fiscal, vamos a ir a su casa, a embargar la mercancía equivalente a esto. Total, para no hacerte tan largo el chiste, resultaba que pedían un poco más de $50,000. Entonces, pues la realidad es que esto, hay quien va a caer en el engaño, porque te lo decía en un inicio: estos individuos se aprovechan de o la ingenuidad de las personas, o quizá el desconocimiento de cómo son los procesos normales, e incluso pueden jugar hasta con el miedo. Entonces, esquema de engaño resulta pues un poco más coercitivo, con mayor fuerza, y si alguien cae, pues créeme que la realidad es que en ese momento los familiares estuvieron buscando con otros familiares la manera de juntar el dinero para depositar, porque no querían tener un problema con el gobierno. ¿Qué pasó? Que afortunadamente lograron contactar a alguien que les dijo: oye, ¿cómo funciona esto? Explícanos. Y simplemente les dijo: ¿saben qué?
ya no contesten el teléfono, no hagan caso porque esto es una estafa, no les va a pasar absolutamente nada. Y pues sí, cuando hicieron la llamada estaban a punto de depositar en el cajero del banco ese dinero, del cual pues obviamente a todos nos cuesta acumular algo de dinero, y todavía tener que pedir prestado para caer en una estafa, pues imagínate, resulta algo desafortunado, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer ante este esquema? Pues es bien fácil lograr darte cuenta de que estás siendo objeto de una posible estafa con los siguientes 3 puntos importantes. Y antes de pasar a ello, me gustaría invitarte a que si nos estás escuchando en Spotify, síguenos para que te avise cuando volvamos a subir un episodio nuevo, ya que si estás en Facebook, no olvides darle like y comparte el video para alguien que seguramente le va a gustar. Y si nos estás viendo en YouTube, también no olvides suscribirte al canal. Bueno, reitero, los 3 puntos importantes para darte cuenta de que estás siendo objeto de un intento de estafa, de phishing, a través de alguna de las plataformas como llamada telefónica, correo o incluso WhatsApp, de alguien que está suplantando la identidad de una paquetería internacional o incluso de la aduana para decirte que tienes un problema en aduana que resolver y que te comuniques de manera inmediata. Estas son las 3 principales tips que te podemos dar al respecto. El primero de ellos: si tú no compraste nada del extranjero o no estás esperando un paquete, ni te preocupes. Al fin de cuentas, no es tuyo y tú no lo pediste. Ni te acerques ni hagas caso, que no te queme esa cosquilla de averiguar de qué se trata, porque quizá te enfrentes a una posible estafa. Es más, ni hagas caso. El segundo punto que tienes que tomar en cuenta es: caray, ni la paquetería, llámese cualquiera de las que te mencioné, FedEx, DHL, UPS, Estafeta, inclusive la propia aduana, Correos de México, a nadie, créeme que a nadie le interesa que tú pierdas tu paquete. ¿Por qué? Pues porque estas paqueterías, de cierto modo, ya cobraron por su servicio, y lo único que queda pendiente, si es que pueda ocurrir, es pagar los impuestos. Entonces, pues tú crees que a la paquetería le va a interesar estar buscándote para que pague los impuestos. No les interesa. Si tú sí enviaste algo, obviamente al que le interesa que recibir ese paquete es a ti, no a las paqueterías. Y créeme, al gobierno, en este caso a la aduana, a menos de que sea un caso muy grave como piratería o algo así, sí te van a buscar, pero pues obviamente no te vas a estar metiendo en esos temas, ¿verdad? Pero si es un envío que en primera instancia tú ni sabías que existe, tú no enviaste, tú no compraste nada, jamás te va a buscar alguien para ayudarte a zafar un paquete. Es lo contrario, cuando uno tiene una situación de un paquete que sí compraste, que sí estás esperando, lo natural es que tú te contactes o intentes contactarte con las paqueterías, que verás que a veces es un poco complicado. Entonces las cosas no son al revés. Segundo punto, te lo reitero, no te van a buscar para ayudarte, tú tienes que contactarlos. Y el tercer punto importante también es que para darte cuenta que realmente te están engañando, aguas, también esos cuates son súper profesionales en lo que hacen, intentando disimular o enmascarar de manera muy casi idéntica a las páginas para que tú caigas en el juego. Primero, revisa si recibiste un correo electrónico, revisa el dominio, que sea el de la compañía actual, que sí sea un dominio, porque usan dominios muy parecidos, como por ejemplo pueden ponerte arroba o www.dhlinternationalglobal.com. Tú crees que es, pero ese no es el dominio correcto. En los correos también revisa que sea el dominio que le corresponde. Ahora, si alguien te habla por teléfono, que puede ocurrir, esto no te quiero decir que no te van a llamar o no te van a enviar un correo, porque por supuesto que también el servicio de las paqueterías en algunas de las ocasiones incluye que te contacten para ayudarte, ¿no? Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Sin embargo, hay que ser muy precisos, no des demasiada información y de inmediatamente tú
cuelga la llamada, regresa la llamada al número que vayas a encontrar en la página oficial de un call center, en el cual especifiques si tú sí enviaste el paquete, si no lo enviaste, mejor ni asomes la cabeza porque puedes estar siendo víctima de una estafa. Esos son prácticamente las 3 puntos en los cuales pudieras detectar que alguien te está intentando estafar, para que no pierdas dinero y por supuesto tampoco tu tranquilidad. Ahora bien, que si tú sí compraste del extranjero, aquí otro punto que te puedo decir es: siempre asesórate antes de comprar, porque de esta forma puedes evitarte una serie de complicaciones en cualquier aduana, de las cuales no te vas a dar cuenta quizá hasta que reciba la notificación que tu paquete está retenido. Pero ese es un tema para un próximo episodio. Ya te dejo, amigo, amiga que nos estás escuchando. Te agradezco muchísimo que hayas llegado al final de este episodio. Nos vemos en el próximo. No olvides, recuerda, seguirnos en Spotify, suscribirte en YouTube y sobre todo también compartir esto en Facebook. Mi nombre es Ricardo de la Cruz. A nombre de todo el equipo me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.